¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Para muchos, este lugar puede ser un edificio, puede ser un salón grande, puede ser un lugar de reunión. Para otros, puede ser un refugio, puede ser un consuelo, un lugar de fortaleza, un lugar de paz, un lugar de amor. Y creo que es muy importante entender que Dios no está en edificios hechos por manos de hombres. El edificio sí está hecho por tabiques, blocks, cemento, pero el edificio de Dios no está hecho de eso. El edificio de Dios está construido por piedras, pero piedras vivas. Y cuando dijo Jesús que sobre esa roca edificará su iglesia, era la roca Él, el fundamento es Él. Y este lugar, la cabeza de este lugar es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y cuando Él dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, entonces el título de la predicación, para que hoy lo anotes, es protegiendo el cuerpo celestial. Protegiendo el cuerpo celestial, protegiendo tu iglesia. Protege, aprende a proteger tu iglesia. Y la palabra edificar en el griego es oikodomeo. La palabra edificar en el griego es oikodomeo, con K de kilo. Y vean lo que significa la palabra edificar en griego. Significa construir, significa fortalecer y significa confirmar. Quiere decir que Cristo está construyendo, está fortaleciendo y está confirmando ¿qué? Su iglesia, su futura esposa. Y tú eres parte de esa esposa de Cristo. Amén. Cuando dijo la palabra, cuando en la palabra dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, iglesia viene del griego eclesia y significa los llamados fuera. Eclesia significa los llamados fuera. ¿Fuera de a dónde? ¿Llamados de a dónde? ¿De dónde venimos nosotros? Del mundo. Del mundo. Hemos sido llamados del mundo. ¿No? Somos un grupo de creyentes que hoy estábamos en el mundo y que ahora somos parte de el cuerpo de Cristo. La iglesia son aquellos creyentes que han depositado la fe en nuestro Señor Jesucristo a través de la gracia. Hemos sido separados por Dios y para Dios. Pablo lo dijo de esta manera. Si tú me acompañas a Efesios, capítulo 2, versículo 19. Efesios, capítulo 2, versículo 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué somos? Familia de Dios. Somos familia de Dios. Versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21, en quien todo el edificio, si me lo permiten, en quien toda la familia, porque somos una familia, en Él, amén, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es muy importante el que tú leas y medites lo que justamente está en esta parte de la palabra. Primeramente dice, en quien todo el edificio, en quien toda la familia, bien coordinados, o sea, nos vamos coordinados unos con otros, va creciendo, que dice que tenemos que crecer, va creciendo, no solamente en número, sino en espiritualidad, para ser un templo santo.
en el Señor. ¿Apartado para quién? Para Dios. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El mismo mensaje lo da el apóstol, aquí lo da el apóstol Pablo, el mismo mensaje lo da el apóstol Pedro. Vamos a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 4. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces tenemos que aprender que somos un cuerpo santo, una familia santa, un edificio santo, una iglesia santa, apartada para Dios, apartada para Cristo. ¿Qué demanda justamente de Cristo? Demanda que su iglesia viva en santidad, viva en obediencia, viva completamente apartado para Él. ¿Dónde lo dice? Si tú me acompañas a la primera carta a Timoteo, capítulo 3, primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice, para que si tardo, primera carta a Timoteo 3:15, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es muy importante cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cada miembro que conforma la iglesia es responsable de vivir una vida santa, apartada completamente del mundo, del pecado. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia, amados? De cuidar, de guardar justamente este lugar. Y no me refiero al edificio como tal, me refiero al edificio como familia de Dios. Yo soy responsable de cuidar mi iglesia, soy responsable de cuidar el cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Cuidando mi santidad, cuidando mi vida delante de Dios. Si tú me acompañas, aquí mismo estamos en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, y vamos al versículo 4. Si bien esta carta fue escrita justamente de Pablo, ¿a quién? A Timoteo, ¿cierto? ¿Quién fue Timoteo? Un pastor. Fue llamado pastor. ¿Sí? Fue el discípulo de Pablo. Entonces es una de las cartas pastorales. Sin embargo, la pregunta que yo haría a la iglesia, ¿solamente es solo para pastores esta carta? No, es para los hijos de Dios. Y si tú me acompañas al capítulo 3 del versículo 4, ¿qué es lo que está demandando hoy Dios a cada congregante, a cada papá, a cada mamá, a cada matrimonio? ¿Qué está diciendo ahí? Que gobierne bien, ¿qué? Su casa. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda, ¿qué? Honestidad. Tenemos que trabajar justamente en casa con nuestros hijos, haciendo que ellos vivan una vida honesta, pura, limpia, íntegra. ¿A los ojos de quién? Es mi responsabilidad como padre. Y es clara el mandato, que gobierne bien su casa, que aprenda a llevar a sus hijos a sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidar de la iglesia de Dios? ¡Qué fuerte! Si tú no sabes cuidar tu casa, ¿cómo vas a cuidar tu iglesia?
Si tú no sabes cuidar tu propio cuerpo, ¿cómo vas a cuidar tu iglesia? Y aquí mucho hay que hablar en la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo edificó su iglesia, los sacó del mundo para dejarlos justamente en un tiempo de instrucción, para luego llevarlos nuevamente al mundo y que ellos sean instrumentos, siendo luz en el mundo. ¿Somos del mundo o estamos en el mundo? Estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Y tienes que aprender esa parte. Vamos por aquellos que no han sido alcanzados, vamos por aquellos que están en el mundo, aquellos que están perdidos, por ellos vamos. Y nos estamos preparando justamente para ellos, para ir a compartir justamente el Evangelio, ir y predicar el Evangelio, y levantar, ¿qué? Discípulos. Ese es nuestro trabajo como iglesia, amados. El problema que está pasando hoy en día en el cuerpo de Cristo, en el reino de Dios, es que está llegando el mundo a la iglesia. En lugar que la iglesia llegue al mundo, el mundo está llegando acá a la iglesia. Con ciertas actividades, con ciertos hábitos, con ciertas prácticas que no son correctas a los ojos de Dios. Porque está dejando de ser entonces un lugar santo, apartado para Dios. Si aquí se practica la mentira, si aquí se practica la fornicación, si aquí se practica la pornografía, si aquí se practica el adulterio, entonces la pregunta es, ¿qué nos espera entonces afuera? ¿En qué somos diferentes? Debemos hoy, de verdad, lo digo con todo el amor, ser celosos de las cosas de Dios. Papás que están el día de hoy, jóvenes que están el día de hoy, aprendamos a buscar, cuidar nuestra relación con el Señor. El creyente verdadero no practica el pecado. ¿Quién lo cree? Una vida pecaminosa indica que no hubo nunca un nuevo nacimiento. Una vida que está practicando, un corazón que está practicando el pecado es que nunca hubo un nuevo nacimiento en él. O somos luz o somos tinieblas. Y no quiere decir que los que estamos acá, no quiere decir que somos perfectos. No somos perfectos, nadie es perfecto. Pero una cosa es no ser perfecto, una cosa es practicar el pecado. Nosotros dejamos de practicar el pecado, amados. Si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí. Entonces tienes que hacer nuevas cosas que glorifiquen al Señor, nuevas cosas que edifiquen al Señor, nuevas cosas que edifiquen tu casa, que edifiquen tu familia. Tienes que aprender eso, a edificar, no a destruir. Tú eres un ejemplo a seguir. Tú eres un ejemplo en tu casa. ¿Quieres edificar tu casa? Sé ejemplo. Busca ser ejemplo en tu casa. Hay un pasaje que está fuerte, quiero que me acompañes a Mateo, capítulo 18. Quiero que pensemos un poco en esta parte. Hoy creo que Dios nos ha dado la suficiente luz en nuestra vida para poder entender la importancia del testimonio. El testimonio es clave en la vida de una persona que no tiene a Cristo. Es un arma poderosa de Dios el testimonio. Mucha gente o es llevada a Cristo o mucha gente es alejada de Cristo por el testimonio, Y aquí justamente en Mateo capítulo 18, versículo 6, Mateo capítulo 18, versículo 6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que crean en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno
y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Ten cuidado de hacer tropezar a alguien que en su fe débil puede ser lastimado grandemente en su vida. Llámese hijo, llámese hermano en la fe, llámese vecino, llámese compañero de trabajo. Tú eres responsable justamente de levantar o de destruir. Tú tomas esa decisión en función de tu relación que tengas con Dios. Jesús jamás va a ver a bien en que tú hagas tropezar a unos de sus pequeños que creen en Él. Y tú fuiste llamado para ganar almas, no para perder almas. Tú fuiste llamado para regar, no para regarla. Y hay mucha gente que se vive regando las cosas, haciendo mal las cosas, y no le interesa dejar en mal a Dios, no le dejar mal a Cristo. Y todo lo que hoy dejes de hacer o estés haciendo puede estar afectando corazones que a la larga Dios va a demandar la sangre de cada uno de ellos en tu vida. ¿Tú sabías eso? Cada vez que tú hagas tropezar a alguien, Dios va a demandar esa sangre a tu vida. Porque en lugar de haber ganado esa alma para Él, tú te la quedaste, tú la lastimaste, tú la humillaste, tú la alejaste. Una persona que debiera tener una fe fuerte, que apenas está creciendo, conociendo justamente a la luz, está conociendo la verdad, está conociendo el camino, y al no tener una fe débil, tú te conviertes justamente en una piedra de tropiezo para él. Hay gente que miente de una manera tan natural. ¿Y sabes que la mentira es pecado? ¿Y sabes que el padre de mentira es Satanás? Y cada vez que tú mientes, estás sirviéndole como hijo de Satanás. Y viene la desfachatez de muchos. Es que ya me cacharon en mi mentira. ¿Sabes qué significa eso? Cinismo. Pero estoy hablando de aquellos que conocen justamente a Dios, conocen la luz, conocen la palabra de Dios. No le estoy hablando al mundo, estoy dentro de un lugar donde está la gente aquí logrando agradar a Dios porque ha nacido de nuevo. Si tu problema es la mentira, tienes que sacarla de tu vida. Si tu problema es la vanagloria, tienes que sacarla de tu vida. Si tu problema hoy es el adulterio, la fornicación, la pornografía, el alcohol, el cigarro, las drogas, la impuntualidad, el ser informal en las cosas, tienes que sacarlo de tu vida. Eso no refleja a Cristo. Es muy claro lo que dice la palabra. Versículo 7, ay del mundo por los tropiezos. Ay del mundo por los tropiezos. Ponle un paréntesis ahí y ponle escándalos. Ay del mundo por los escándalos, porque es necesario que vengan los escándalos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el escándalo. Ay de aquel que viene. Que no seas parte del protagonismo de una noticia, tú que conoces al Señor. ¿Se han dado cuenta cuando de repente dicen, es que una persona abusó de un niño? Pues ¿cuántos no abusan de un niño? Pero era pastor. Eso crea noticia, eso es fuerte, porque está lastimando el cuerpo de Cristo, está lastimando a Cristo. Es que una persona se la pasó robando en su empresa por años, pero era cristiano. Eso duele, porque se supone que nosotros tenemos toda la responsabilidad de ser luz y sal. ¿En dónde? En las tinieblas. Y a mucha gente no le interesa, a mucha gente no le importa, porque no ha nacido de nuevo, simplemente es por eso. La gente que nacimos de nuevo, cuidamos justamente nuestra relación con el Señor y lo queremos hacer bien y más que bien, porque es para el Señor. Amén. ¿Quiénes son del Señor? Vamos a ver lo que dice aquí. Ponle una marca a Mateo. Vamos a hacer a Mateo, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, vamos a la oración del sumo sacerdote.
capítulo 17 del Evangelio de Juan. Versículo 6. Capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículo 6. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Quién viene del mundo? Y aquí dice: he manifestado tu nombre, oh Padre, a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Quiere decir que los que estamos en este lugar, en este recinto, en este edificio, los que somos parte de la iglesia, estamos aprendiendo a guardar la palabra de Dios. ¿En dónde? ¿En dónde? En nuestro corazón. Ahí se guarda, ahí se mantiene, ahí se memoriza, ahí se entiende, ahí se aplica. Aquí mismo en este capítulo 17, versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué te aborrece el mundo? ¿A cuántos de aquí aborrece el mundo? ¿Por qué te aborrece? Por reflejar a Cristo, simplemente por eso. El mundo no te va a aborrecer si tú te pareces al mundo. Ellos te van a invitarse como el mundo. Si el mundo te aborrece es porque realmente está haciendo luz. Si el mundo hoy te quita de los grupos de WhatsApp, no quiere ser tus amigos porque tú reflejas a Cristo, qué bueno, bienaventurado eres. Pero que no digan: eres tú parte de mí, somos del mundo, somos cuatachos, cojeamos del mismo pie. Eso es una vergüenza, eso. Si alguien te toma como amigo del mundo, el que es amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Es lo que dice la palabra. ¿Quieres ser enemigo de Dios? El diablo es tu enemigo, pero mientras seas amigo de Dios, a ver, que se meta contigo. Pero si eres enemigo de Dios, ay de ti, ay de ti. Entonces aquí dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Quién lo dijo? Jesús. La palabra dada y aceptada produce un cambio en el que la recibe. La palabra dada y aceptada produce un cambio en el que le recibe. ¿Cuánto está hoy cambiando la palabra tu vida? ¿Cuánto la palabra está cambiando tu matrimonio? ¿Cuánto la palabra está cambiando el corazón de tus hijos? ¿Cuánto? Eso es lo que tendríamos hoy que estar midiendo hoy en día. ¿Y cómo mides esto? En función de la obediencia, en función de la humildad, en función de la mansedumbre. Cada vez que alguien es más manso y humilde, es porque la palabra está justamente llevándole esa parte. Alguien que tú le dices: ¿sabes qué? Le acabas de regar, creo que pecaste. ¿Y qué? Esa persona, sácala de tu vida, aléjala de tu vida. No sirve, porque está siendo orgulloso. Tiene cauterizada justamente el corazón. Cuando una persona dice: sí, he pecado, perdóname, ya le pedí perdón a Dios y quiero que tú me perdones, ayúdame por favor en oración a que yo pueda crecer. Ese hombre vale la pena, ese corazón vale la pena, y hay que orar por él para que Dios lo siga restaurando, para que Dios lo siga levantando, para que Dios lo siga limpiando. Acerquémonos al trono de la gracia, hermanos, para recibir ¿qué? Misericordia y el oportuno socorro, ¿no? En nuestras tribulaciones. Acerquémonos, acércalo, pero cuando hay un corazón dispuesto a aceptar su pecado. ¿Qué es el mundo? El mundo es un sistema demoníaco donde se opone a las cosas de Dios. A ese mundo se refiere justamente la Biblia. Un mundo donde el sistema del diablo está haciendo todo por oponerse a las cosas de Dios. Y de ahí justamente Dios nos sacó de ese mundo, para no hacer cosas que estén hoy ofendiendo a Dios. Él ya murió justamente por todos los pecados, o por algunos pecados. ¿Hay algún pecado que se te haya quedado por el cual Cristo no murió? Cristo murió por todos tus
pecados, por todos tus pecados, los pasados, los presentes, los futuros. Ya Cristo dio el precio, su vida misma en la cruz. Ya te liberó del poder del pecado. La pregunta es: ¿por qué no te liberas tú? ¿Por qué sigues ahí de necio? ¿Por qué sigues aferrado justamente lastimando el cuerpo de Cristo, lastimando tu iglesia? ¿Tú sabías justamente esa parte que cuando tú pecas, tú lastimas a tu iglesia? ¿Por qué un poco de levadura? Si yo vengo con pecado, amados, estoy lastimando el cuerpo de Cristo, estoy contaminando el cuerpo de Cristo. Vamos a bajar de nivel. Vamos a comprar 2 kilos de manzana, pero una de ellas que venga podrida. A ver qué pasa en una semana, a ver qué pasa en 3 días. ¿Qué va a suceder? Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado. Ay, pastor, nada más mentí. Ay, pastor, no, pues nada más vi pornografía un ratito. Ay, pastor, pues nada más trancé. Es pecado. Y el pecado lastima el cuerpo. Y el pecado tiene que salir de tu vida si es que eres un hijo de Dios. Si no, serás hijo del diablo. Y no tienes cabida acá. No hay cabida en el reino de Dios. Dijo claramente Cristo a Nicodemo: el que quiera ver el reino, ¿qué necesita? Luego entonces, ¿ya naciste de nuevo? ¿Ya naciste a través del agua? ¿Ya naciste a través del Espíritu? ¿Ya entraste al reino? En el reino no hay pecado, en el reino no existen las tinieblas, en el reino hay luz, hay verdad, hay bondad. ¿Por qué no lo entendemos de esa manera? ¿Por qué queremos aferrarnos a lastimar la obra del Señor? Estamos justamente para obedecer al Señor. Para eso fuimos rescatados, para eso fuimos elegidos. Cada persona, cada corazón que está el día de hoy acá, fuiste elegido por el Señor. ¿Con qué propósito? Para darle la gloria al Señor. Por ello mismo Jesús oró justamente por su iglesia. Y le pidió al Padre: santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahí está, versículo 17, mismo capítulo. Para algunos la santidad es opcional. Para el creyente no es opcional. La santidad no es una opción, sino la única forma de vivir la vida cristiana. Es la única forma de vivir la vida cristiana, la santidad. No es opcional. Pero tienes que estar convencido y tienes que apasionarte justamente en vivir una vida que agrade a Dios. Si tú me acompañas a la primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Vamos a leer desde el versículo 14. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de... Es un mandato. A ver, vamos a ir entendiendo el proceso. Cuando yo llegué a Cristo, fui justificado a través de la fe en Él. Y entonces Dios ya no me llamó más pecador, me llamó hijo. Fui justificado. Yo nací de nuevo, fui justificado. Luego entonces, cuando yo empecé a caminar con el Señor, me pasó al siguiente nivel, al nivel de la santificación. ¿Qué significa santificación? Anótalo ahí. Apartado para Dios. Esa es la santificación, apartado para Dios. Una vida apartada para Él. Una vida creciendo en Él. Cristo se va haciendo vida en mi vida. Su palabra se va haciendo vida en mi vida. Entonces comenzamos a ser una sola carne, o un solo espíritu. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No solamente yo camino con Cristo, sino Cristo camina en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó a sí mismo por mí, por ti. Luego entonces da como resultado un corazón agradecido, lleno de gratitud, porque Él murió por ti.
Él pagó la deuda por ti. Él finiquitó la deuda con Dios por ti. Él te reconcilió con su Padre por amor a ti. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. No sirve que digas, bueno, en algunas partes sí, no. En toda tu vida busca la santidad, busca la limpieza, busca la pureza en tu mente, en tu cuerpo, en tus ojos, en tus oídos. Vean lo que dice, regresamos a Mateo 18. Dice, versículo 8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, ¿qué dice ahí? Manténla. ¿Así dice? ¿Qué dice? Córtala. Voy a volver a leerlo. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. ¿En dónde? En el infierno. Sigo leyendo. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno del fuego. ¿De qué está hablando el Señor? Si fuera literal, aquí estuviéramos todos ciegos, o todos mancos, o todos cojos. Pero no es literal, amados. Lo que está diciendo Jesús es que tenemos que ser radical con el pecado. No le puedes dar tregua al pecado. Un poco de levadura le da la masa, un poco de pecado te va a lastimar toda tu vida. Una cosa te va a llevar a la otra. Así empieza esto, así empieza el pecado. A ver, ¿cómo nace un niño? Empezó simplemente con tomados de la mano. Y después, una caricia. Y después, un bechito. Y después, 3 bechitos y más caricias. Y fue subiendo de tono. Y todo empezó con una caricia. Y después lo clásico, la prueba del amor. ¿Sí? ¿Me amas o no? Si me amas, entrégate. Si no, no me amas. Y obviamente se pide acá todo. Y dice, pues sí te amo. Pues entréguese entonces. Y ahí está. No, se entrega. Y al rato, oye, no me baja. ¿Qué? Yo estoy embarazada. Ah, seguramente es de otro. Oye, pero no, yo no sé. Resuelve como tú quieres. ¿Y luego qué pasa? ¿Qué pasó con la escuela? La confianza, la credibilidad, la honra a los padres. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y todo empezó con una sola caricia. No seamos previsibles, amados. O somos de Cristo o no somos. O somos luz o no somos. Pero no podemos estar viviendo siendo permisibles en muchas cosas que no están bien a los ojos de Dios. Dios es radical en las cosas del pecado. Si tu ojo, si tu pie, si tu mano te están haciendo ocasión de caer, ¿qué dice? Córtalo. Córtalo, quítalo de tu vida. Así de fácil. Si no es la amistad que debes de tener, quítala. Si no es el amigo que debes de tener, quítalo. Si no es el trabajo que debieras de tener, salte. Porque también es otro tema, ¿no? Es que trabajo en un bar. ¿Y qué haces ahí en ese bar? Es que es trabajo. Perdón, estás envenenando gente. Y eso es para ti maldición. Y todo lo que tú ves y escuchas en ese lugar no te está edificando en nada. ¿Qué haces ahí? No pongas de pretexto tu pecado. Porque somos buenos para meter cosas de pretexto para poder justificar nuestro pecado. El pecado enferma el cuerpo, la inmoralidad destruye la santidad de la iglesia. Piénsalo bien. Si tú estás en pecado, estás lastimando tu iglesia. Y es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué dice respecto a eso el Señor? ¿Se acuerdan qué es lo que dice? A ver, vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3.
versículo 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios, ¿qué dice ahí? Le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿A cuál templo se está refiriendo? No solamente a tu cuerpo, sino al cuerpo de Cristo. Y tú puedes estar destruyendo el cuerpo de Cristo con tu testimonio. Porque no solamente tú te estás lastimando a ti mismo con el Señor, sino estás lastimando a otros. Si bien es cierto, el pecado no se contagia, la iniquidad sí. Júntate con la gente que miente, vas a terminar mintiendo. Júntate con la gente que le gusta agarrarse de golpes, vas a terminar golpeando. Júntate con la gente que es infiel, vas a terminar siendo infiel. La iniquidad se contagia, es una enfermedad. Yo pregunté al inicio de la predicación, este lugar es un lugar para muchos, es un lugar de reposo, un lugar de gozo, un lugar de consuelo, un lugar de fortaleza para muchos. Cada vez que yo vengo a este lugar me lleno justamente del amor de Cristo a través de ustedes. Y Dios se manifiesta en este lugar a través de ustedes. Y eso a mí me da paz en mi vida. Y si yo venía arrastrando la cobija días pasados y llego a este lugar justamente el día de hoy, justamente ese abrazo, esa mirada, esa sonrisa de ustedes hacia mí, o esa mirada hacia mí como hermanos de Cristo, me fortaleció grandemente. Amén. Es eso justamente la iglesia. Tu oración ha llegado a mi vida. Me sostiene tu oración. Hoy la oración de las 5 de la mañana, ¿sabes a cuántos corazones está sosteniendo? A una iglesia. Y a una iglesia me refiero como cuerpo de Cristo, porque hay mucha gente que no se congrega acá y sin embargo está escuchando justamente una oración que viene de un corazón agradecido al Padre Celestial que da todo lo que nosotros necesitamos. Es la gran diferencia el día de hoy, de vivir una vida apartada para Dios. Aquí mismo, en la iglesia de Corintio, era una iglesia inmoral completamente, capítulo 5, versículo 6, ¿qué dice? No es buena nuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda a toda la masa? ¿Por qué lo dijo Pablo? ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia de Corinto? Versículo 1, capítulo 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Qué estaba sucediendo? Que un varón joven se estaba acostando con la madrastra y la iglesia estaba completamente callada, no decía nada. A veces tú sabes que alguien está en pecado y no dices nada, te quedas callado con ese pecado y no lo confrontas y no oras. Ten mucho cuidado. Si vas a confrontar a alguien, asegúrate que tú tienes realmente autoridad de parte de Dios para hacerlo. Porque es muy fácil criticar, es muy fácil juzgar, es muy fácil señalar y tú estás peor. ¿Qué cabeza a cabeza? Es que tu matrimonio tendría que ser mejor. ¿Y tú por qué le golpeas a tu esposa tú? Debías de tratar bien a tus hijos, pero yo no los amenazo, yo no les robo. Tú sí lo haces. Si tú me dices que yo debo tratar a mis hijos, tú estás peor que yo, hermano. Tal vez alguien que no tenga tan fuerte la fe te puede contestar esa parte. Pero si es verdad, tendrás que irte avergonzado. Y si no es verdad, ora por la persona, no pasa nada. Tenemos que ser realmente reales, genuinos, verdaderos. Esto no es un juego. El cristianismo no es ningún sistema religioso vinculado a los hombres. El cristianismo es una relación común con Cristo. Ese es el cristianismo. Tú y yo nos unimos a una persona que es Cristo. Es el cristianismo. Y aquí dice que la iglesia no decía nada. Y versículo 2, y vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió la tal acción.
Yo no sé el tono, pero imagino que Pablo inspiraba mucha autoridad y no creo que lo haya dicho cantando. Lo dijo realmente con un celo santo de que estaban haciendo mal ahí en Corinto y que la iglesia se había quedado callada, siendo permisible con el pecado. Nosotros no podemos ser permisibles con eso. Vuelvo a repetir, no es que todos seamos perfectos, pero estamos buscando justamente la santificación, pero ya no practicamos el pecado. Está creciendo nuestra vida de santidad. ¿Qué está disminuyendo? La vida de pecado. Es lo que trato de decir el día de hoy. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué hizo Pablo? Lo entregó a Satanás. ¿Qué significa? Lo corrió de la iglesia. Lo que pasa que hoy es tan fácil cambiar de iglesias. Tú llegas a una iglesia y te vas a otra mañana y no pasa nada. El profesor, donde tú llegues, generalmente muy pocos pastores te van a preguntar ¿de dónde vienes? ¿Con quién vienes? Dame el teléfono de tu pastor, déjale marco a ver por qué saliste de allá. ¿Debiera ser de esta manera? Vamos a bajar de nivel. Cuando tú quieres cambiar de trabajo, ¿qué te piden? ¿Qué te piden? Y si no llevas referencias, ¿qué hacen? Pues no te contratan. Tienen que asegurarse que eres un buen elemento, no mal elemento. Es muy capaz, pero es muy peleonero, no respeta a su jefe, no lo quiero. Aunque sea inteligente, sáquenlo. Dame a otra persona, más sumisa, más humilde, aunque no sea tan lista. Yo le enseño, yo lo capacito, yo le doy, yo le compro. Es diferente eso, es diferente eso. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Tal vez no sea sencillo el mensaje, pero Dios lo llevó a que el pastor lo dijera. Y tenemos que orar justamente por el pastor. Necesito que Dios siga formando carácter de Cristo en mi vida. Porque Pablo, cuando dijo esto, para mí, dije, wow, qué fuerte. Y muchas veces tenemos como, ay, y se siente, y qué tal que si de repente se lastima, si está lastimando a Cristo, deja que Cristo entonces tome la decisión. Pero vea lo que dice acá. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, ¿qué sucedería si nos quedamos sin hacer nada? ¿Quieren saber qué es lo que puede suceder? Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Sabes qué es el candelero? ¿Saben qué es el candelero? Vamos, ahí mismo en Apocalipsis capítulo 1, y vamos al versículo 20. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Vean lo que dice acá. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Quiénes son esos ángeles? Los pastores. Los pastores. Sigo leyendo. Y los 7 candeleros que has visto son las 7. ¿Qué quitaría Dios entonces? La iglesia.
Yo no sé ustedes, pero eso me pone a temblar. A ver, vuelvo a repetir, ya es tan fácil cambiar de iglesias. Si un día te dicen de aquí, o cualquier otra, ¿no? Te dicen, ya no quieres de aquí, ¿qué haces? Pues buscas otra. Si no te gustó la predica, buscas un lugar donde te guste la predica. Si no te gustó el lugar, buscas un lugar que te guste el lugar, que esté bien ventilado, que haya mucha luz, o que esté muy grande para que no se noten cuando tú no vas. Y bueno, hay de muchas formas de buscar iglesia, ¿cierto? Y puedes entrar a la iglesia y no pasa nada. A eso antes no era así. Antes eran contadas las iglesias. Entonces no era tan fácil poderse irse a otra iglesia. Pertenecían de Pablo. Y si Pablo había corrido a esta persona, él mandó un memorándum, simplemente mandó un correíto. Esta persona no se bien recibida en ninguna. Pero aquí el tema es que Jesús dijo que si no se arrepiente, quitaré el candelero. Y con él no se juega. Yo no sé ustedes, pero para muchos, cuando de repente no les está yendo bien en su trabajo y ya quieren dejar el trabajo, empiezan a hacer mal su trabajo para que los corran y los liquiden bien. Esa es la estrategia, ¿no? Empiezo a trabajar mal, hago malas cosas para que me corran y tenga yo una buena liquidación. Una mala práctica, pero muchos buscan eso. Y busca si te encuentran tu trabajo. Si es que realmente tienen buenas cartas de recomendación. Pero aquí no estamos hablando de trabajos. Estamos hablando del cuerpo de Cristo. Y estamos hablando que el dueño de la iglesia es Cristo. Y si Cristo te corre de su cuerpo, entonces ¿dónde te vas a ir? Y aunque te vayas a otra iglesia, ya Cristo no está ahí, en ti. Puede estar en el lugar, pero no en ti. No sé si me explico. Entonces tengamos mucho cuidado con esa parte. Hoy en día, ¿qué estamos haciendo hoy nosotros? Como iglesia. El título fue guardando nuestro cuerpo celestial. Aprendamos a guardarlo, a cuidarlo, a orar por él, a hacer testimonio, a prepararnos. Esa es nuestra responsabilidad. Es lo más importante, lo que más importaría hoy en tu vida. No hay otra cosa más importante que no sea Cristo. ¿O si hay algo más importante que Cristo? Un daño notorio que nace de permitir un pequeño pecado en el seno de la iglesia. Se permitió que esta persona estuviera de pecado, lastimando justamente la iglesia a través de esta relación que tenía con la madrastra. Necesitamos hoy realmente vivir un poco más una vida de cuidado, de celo en las cosas del Señor. Orando mucho por el pastor. De verdad lo necesito. Y no porque mañana quiero pensar pecar, es que porque no quiero hacerlo. Y soy tan hombre o tan ser humano como ustedes. Por eso, con temor y temblor les pido, sigan orando por mi vida. Porque sé el alcance que esto tuviese. Si un papá en casa se llega a caer, la familia se lastima completamente. Si un pastor de iglesia cae, se lastima toda la iglesia. Vean la magnitud, por favor. Si hoy vemos un mundo realmente depravado, ¿saben por qué está detenida tanta maldad de Satanás? ¿Por qué no viene tanta maldad hoy en el mundo? Por 3 razones. Primero, por las leyes que están en el mundo. Pero esas leyes ya han sido corrompidas el día de hoy. Ya le llegaron al precio a los ministros, a los jueces, a los magistrados, a los ministerios públicos, al policía, ya les llegaron al precio. Por tanto, entonces, sigue la depravación. Pero bueno, hay una segunda opción de detener tanta maldad. ¿Cuál es la segunda opción? Nosotros, la iglesia. Nosotros detenemos justamente el pecado porque somos sal y no permitimos que se corrompa más. Y el tercero y más importante es el Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo esté en este mundo, gracias a Dios, que el diablo no puede hacer toda esa maldad que Él es.
Pero ¿qué creen? Así como ya llegó la corrupción a las leyes terrenales, también está llegando a la iglesia. Y muchas iglesias están dejando corromper. Ya se permite el divorcio, ya se permite que la esposa esté acá y el amante esté de aquel lado, ya se permite que los chavos tengan relaciones sexuales. No pasa nada, mientras se cuiden y no se embaracen, no pasa nada. No, cuídense, no sean tontos. Es el consejo. ¿Hacia dónde vamos? Hacia una depravación total. ¿Qué quieren ustedes para sus hijos? ¿Qué quieren ustedes para su vida? Yo quiero a Cristo, lo que cueste. Porque primero es Cristo y después lo demás. Amén. Termino con este pasaje. Segunda carta de Juan. Segunda carta de Juan, versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Segunda carta de Juan, versículo 10. Si alguno viene a vosotros, ¿qué dice ahí? ¿Me lo puedes poner en pantalla, por favor? Gracias. Dice, versículo 10, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice? No lo recibas en casa ni le digas bienvenido. De repente hay hermanos que salen de la iglesia por motivos que ustedes muchos no saben, no tienen por qué saberlos, pero salen de la iglesia. Y no falta los misericordiosos que sin tener discernimiento los acogen en casa. Eso no está bien. Porque si esa persona salió de pecado y tú la acoges en tu casa, ¿en qué te conviertes? Siempre pregunta, ya no te he visto en la iglesia y me estás invitando a tu casa, ¿por qué razón? Indaguen. No sea que realmente estás invitando a alguien que no está bien a los ojos de Dios. Vuelvo a leer, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Está clara la palabra? Pero si ese corazón viene, un corazón arrepentido, un corazón manso, humilde, aceptando su pecado, confesando sus pecados delante de Dios, vamos por esos corazones, hay que edificarlos, hay que restaurarlos, hay que ir por ellos. ¿Pero qué tiene que haber? Confesión de pecado, tiene que haber arrepentimiento. Yo espero que Dios haya hablado esta mañana a la vida de ustedes. El siguiente domingo tendremos que ver cómo es el gobierno en una iglesia, cómo se establece el gobierno, cómo lo estableció Cristo en su iglesia. Porque todos tenemos que tener el conocimiento real de lo que realmente es una iglesia. No solamente es llegar, alabar y tratar de tener una vida social. Aquí no hay vidas sociales, aquí no es un club social, aquí es una iglesia que honra y glorifica al Señor Jesucristo. Esa es nuestra misión, ese es nuestro llamado. Ir y predicar el evangelio a todas las naciones, ir y hacer discípulos. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Padre mío, Señor, te damos gracias este día por tu amor, gracias porque son palabras, Señor, fuertes en nuestro corazón, pero necesarias muchas veces para corregir cosas que tú ves en nuestras vidas, Señor. Si hay algo que deba de corregirse, Señor, en este lugar, en la vida de cada uno de nosotros, Señor, corrígelo. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Tú eres un Dios fiel, eres un Dios de amor, eres un Dios de orden, eres un Dios de misericordias, eres un Dios de gracia, pero también eres un Dios de justicia.
Yo te ruego, Señor, que tú me permitas ser ese instrumento. Perdóname si he fallado muchas veces, Señor, perdóname por no ser instrumento en esta tu iglesia, Señor, llevando justamente al arrepentimiento o tratando de llevar al arrepentimiento del corazón pecaminoso. Si he sido permisible en muchas cosas, perdóname, Señor. Te lo pido, ayúdame a tener ese carácter de nuestro Señor Jesucristo. Quiero reflejarte a ti, quiero darte a ti la gloria en todo tiempo de mi vida. Haz que este lugar, Señor, sea realmente un lugar de luz, un lugar donde se manifieste tu verdad. Porque es tu iglesia, es una iglesia que está el Dios vivo. Es columna y baluarte de la verdad de este lugar, Señor. Te doy gracias por tu amor, gracias porque tú permitiste que hoy, Señor, muchos corazones llegaran a escuchar este mensaje. Ruego porque realmente nos lleves a un corazón arrepentido, sumiso, humilde, con el deseo de ser transformados por tu palabra, por el poder de tu Espíritu, Señor. Bendice esta semana, sé tú, Señor, esta semana. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.